Xian Yin Yu. Balada de espadas y vino. Capítulo 2. Muerte por flagelación. Estaba sombrío dentro de la prisión imperial. Las manos y piernas de Sheshenshu se sintieron frías. Estaba empezando a tener dificultades para respirar. Seguía retorciendo las muñecas, pero la cuerda de cáñamo estaba tan apretada a su alrededor que sus intentos eran inútiles. El saco de tierra aplastaba su pecho, haciéndolo sentir como si hubiera sido arrojado a una piscina profunda. Sus oídos zumbaban y su respiración era desordenada. Fue tan difícil para él continuar respirando que sintió que se estaba ahogando. Sheshenshu volvió los ojos para mirar la luz de las velas más allá de los barrotes. Varios guardias imperiales en la sala estaban bebiendo y gritando mientras jugaban a adivinar con los dedos. Simplemente estaban demasiado ocupados para mirar a Sheshenshu. El saco de tierra clavó a Sheshenshu sobre la estera de paja crudamente hecha. Las náuseas, derivadas de la asfixia, lo envolvieron como una oleada de inundaciones. Su visión nadó. Sheshenshu levantó la cabeza y apretó los dientes para mover las piernas. Le habían azotado las dos piernas hasta que estuvieron casi entumecidas. No sintió nada cuando las movió. Pisó la esquina izquierda de la cama hecha de tablones de madera. Ya se estaban pudriendo por la infestación de insectos. De hecho, incluso lo había dañado un poco al sentarse en su primer día aquí. Su respiración se hizo difícil. Shishensha pateó la esquina con todas sus fuerzas, pero sus piernas eran tan débiles que una patada ni siquiera hizo un sonido. La tabla de la cama no se movió ni en lo más mínimo. El sudor frío se derramó en torrentes, hasta que la ropa de su espalda quedó empapada. Él anhela vivir. Frenéticos gemidos escaparon de la garganta de Shishensha. Se mordió la lengua hasta que sangró y volvió a pisotear la plancha de la cama. El cadáver brutalizado y apenas reconocible de Jimu fue el látigo que encendió su deseo de vivir. La voz de Jimu parecía reverberar aún en sus oídos. Debe vivir. Sheshenshu golpeó la tabla de madera con furia hasta que finalmente escuchó un ruido sordo. La mitad de la tabla de la cama se derrumbó y su cuerpo cayó de lado. El saco de tierra cayó tras él. Se arrojó al suelo como si acabara de atravesar la superficie del agua y aspirara grandes bocanadas de aire. El suelo estaba helado. Las piernas heridas de Sheshenshu no prestaron atención a sus órdenes, por lo que se apoyó con los codos. El sudor goteaba por el puente de su nariz. En la prisión hacía frío, pero sintió como si todo su cuerpo estuviera ardiendo. Era tan fuerte que sus entrañas estaban hirviendo. Eventualmente, no pudo evitar bajar la cabeza para calmarse. Shen Wei merece morir. Había 120.000 fuerzas militares en Shombo, divididas entre las 6 prefecturas para establecer un perímetro defensivo. Después de la derrota en el río Shanxi, la caballería de Bianxia invadió Donsu. Tal como le había dicho el interrogador, todavía había una oportunidad de redimir la situación. Shen Wei no solo tenía un ejército bien entrenado y poderoso, él también tenía una amplia provisión para el ejército. También había tropas de la guarnición de las 3 ciudades de Danzhou disponibles para su despliegue. Sin embargo, inesperadamente abandonó a Danzhou y retrocedió como un cobarde para esconderse en la residencia del príncipe Donsu. Su retirada fue el preludio de la caída de Zombo. La caballería de Bianxia masacró las 3 ciudades de Danzhou, y la moral de las tropas de la guarnición cayó en picada. Huyeron hacia el sur en pánico. Todos pensaron que Shen Wei lucharía hasta la muerte con las 12 tribus de Bianxia en Donzhou, pero huyó en cuanto se enteró de la noticia de su llegada. El ejército de Zombo se retiró derrotado una batalla tras otra, mientras que la caballería de Biancha era como una cuchilla de acero en toda su gloria, perforando los territorios de las 6 prefecturas. Vinieron espoleando sus caballos y viajaron ligeros a la batalla, confiando únicamente en su botín de guerra para seguir su camino dentro de los 800 li de Shudu, la capital imperial de Danzhou. Si Shen Wei hubiera implementado la política de tierra quemada durante su retirada y quemara los graneros de la ciudad para que no quedara nada para los enemigos, entonces no habría habido forma de que la caballería de Bianchi avanzara tan lejos. Esto se debía a que no llevaba suministros del ejército con ellos, y tenían que depender únicamente de los granos de las ciudades que habían invadido, para reponer sus provisiones. Una vez que los granos de la ciudad hubieran sido arrasados por el fuego, incluso la más dura caballería de Bianchi tendría que pasar hambre. Un soldado hambriento no hubiera podido seguir luchando. Cuando llegue el momento, la caballería blindada de Li Bei habría cruzado el río de hielo para interceptar la retirada de las 12 tribus de Bianxia, mientras que las 5 guarniciones de la comandancia de Shidong desde la atalaya de Tianfei sellarían todas sus posibles rutas de escape. Esos machetes quedarían atrapados como tortugas en un frasco. Nunca sobrevivirían al invierno. Pero Shen Wei no lo hizo. No solo renunció a resistirse, también dejó todos los graneros de la ciudad a la caballería de Bianxia. La caballería de Bianxia se basó en las disposiciones de Danzhou para llevar a cabo una masacre a las ciudades de Danzhou. Gracias a Shen Wei, sus caballos estaban lo suficientemente bien alimentados para rodear a la gente común y capturar a los soldados en el río Shanxi, donde todos fueron masacrados por la caballería de Bianxia en una noche. Sheshenshu tuvo un acercamiento con la muerte, y ahora Shudu quería liquidar cuentas. Era obvio que las órdenes de despliegue de Shen Wei, mientras él todavía estaba vivo, fueron hechas descuidadamente.
De hecho, parecía que estaba coludiendo con las 12 tribus de Biansha para lanzar un ataque desde dentro y por fuera. Sin embargo, Shen Wei se inmoló por miedo al castigo y se quemó hasta la muerte, destruyendo todos los documentos junto con él. Incluso los guardias imperiales, que eran efectivos y eficientes en sus deberes, ahora estaban al límite de su ingenio. El emperador quería llegar hasta el fondo del asunto, por lo que todo lo que podían hacer era seguir interrogando a la única persona restante que podía estar al tanto, Xie Shen. Pero la madre biológica de Xie Shen era una bailarina en danzo. Shen Wei tuvo demasiados hijos, y Xie Shen fue su octavo hijo Shu. Realmente no había lugar para él en el clan por su edad o rango, así que la residencia del príncipe de Danzhou lo había expulsado durante mucho tiempo a Danzhou para ser criado en la naturaleza. El mismo Shen Wei probablemente ni siquiera recordaba que todavía tenía este hijo. Alguien quiere matarlo. Eso no era exactamente un secreto. Había sido enviado aquí para ser un chivo expiatorio de su padre. Fue el último miembro restante del clan Shen en Zombo, y el hijo que se vio obligado a pagar las deudas de su padre. Entonces, una vez que concluyera el interrogatorio en la prisión imperial, el emperador seguramente usaría su vida para ofrecer un sacrificio, durante el monumento a los 30.000 soldados que fueron asesinados en el río Shanxi, en la prefectura de Zombo, en Donsu. Aún así, no debería ser a través de un asesinato como este. Shenshu se limpió la comisura de los labios con el pulgar, giró la cabeza para escupir un chorro de sangre. Si Shen Wei hubiera conspirado con los enemigos extranjeros con la intención de cometer traición, entonces Xie Zhenhua tendría que morir tarde o temprano. ¿Por qué hacer un movimiento innecesario para asesinar a un bastardo Shu insignificante como él? Todavía había alguien en la capital preocupado por el interrogatorio. Si ese fue el caso, entonces debe haber algo sospechoso sobre la derrota de las tropas de Shen Wei. Xie Zhenhua no sabía nada. Tenía un shifu en Danzhou, y su hermano Jimu era el único hijo de su Shifu. Para él, Shen Wei era simplemente el príncipe de Yanshin, que no tenía nada que ver con él. No tenía la menor idea de si Shen Wei había conspirado con los enemigos, pero debe negarlo. El suelo sobre el que estaba extendido Xie Zhenhua estaba tan frío que le daban escalofríos. Estaba aún más despierto de lo que había estado durante el día. Era un delincuente que los guardias imperiales arrestaron, por orden del edicto imperial. Todas las órdenes de arresto, escritos de citación y fallos oficiales llegaron directamente desde la parte superior. Lo trajo directamente a las manos de Xiao Yimin, el príncipe heredero de Li Bei, directo a la prisión imperial, sin pasar por el juicio conjunto de las 3 oficinas judiciales. Esto era claramente una indicación de la implacable determinación del emperador de nunca perdonar esto y llegar al fondo del asunto. Pero en este tipo de situación, ¿quién tendría las agallas de hacer un movimiento tan imprudente como para silenciarlo antes de que el emperador pudiera interrogarlo personalmente? El viento frío todavía aullaba en la ventana. Xie Zhenhua abrió los ojos y miró la pared en la oscuridad. No se atrevió a cerrarlos de nuevo. El clima estaba un poco helado al día siguiente. Xie Zhenhua fue llevado nuevamente al salón. Afuera nevaba muy fuerte. El interrogador que lo había tratado fríamente el otro día ahora estaba sonriendo mientras servía el té con ambas manos y esperaba con deferencia al lado de una silla Taishi. Había un viejo eunuco con bonito rostro y sin barba sentado en el asiento. Llevaba un sombrero de terciopelo yandu con una calabaza con dibujos y cuadrados de mandarina en su túnica. Su capa aún estaba sobre él y sostenía un precioso y exquisito calentador de manos de flor de ciruelo mientras descansaba. Escuchó los movimientos, luego abrió los ojos para mirar a Sheshenshua. Señor. Lei, que estaba actuando en el edicto imperial para interrogar a Sheshenshua, se agachó para decir: Este es el descendiente sobreviviente del príncipe de Yanshin, Shen Wei. Pan Rugi miró a Sheshenshua y preguntó: ¿Cómo llegó a esto? Gilei era consciente de que Panrugi no le preguntaba por qué Shenshenshua había terminado tan sucio y maloliente, sino porque aún no tenía la confesión de Shenshenshua. La frente de Gilei estaba empapada en sudor, pero no se atrevió a limpiarla. Mantuvo su reverencia y respondió: Este muchacho es ignorante. Ha estado delirando desde que lo trajimos a Shombo. No sabemos quién lo hizo, pero se ha negado a confesar. ¿Un delincuente buscado que su majestad ordenó arrestar? Panrugi no aceptó el té ofrecido. Un niño de 15 o 16 años, que fue enviado a la famosa prisión imperial para ser interrogado personalmente por usted, su excelencia allí, y, aún así, ni siquiera puedes entregar una declaración de confesión. Gilei, sosteniendo la taza de té en sus manos, dijo con una sonrisa amarga: Es precisamente por eso que no me atrevo a emplear tortura sin autorización. Ya estaba sufriendo un resfriado cuando llegó. Si él muere porque no detuvimos la tortura, entonces este caso de Shen Wei terminaría como un caso sin resolver. Panrugi examinó a Shenshenshua por un momento y dijo a Jinlei: Todos somos perros de nuestro amo. No tiene sentido mantener un perro si sus colmillos ya no son afilados. Sé que tienes tus propias dificultades, pero todo esto es parte de tus deberes. Su Majestad quiere verlo ahora. Esta es su forma de mostrar comprensión y consideración por los guardias imperiales. ¿Cómo podrías quejarte de ello? Jinlei se postró apresuradamente en reverencia y dijo: El señor tiene razón. Este hijo no merece perdón. Panrugi dio un resoplido de reconocimiento y dijo: Límpialo.
No puede buscar la audiencia con su majestad con lo sucio que se ve. Shua fue llevado por el remitente para lavarse y tener las heridas de su muslo sencillamente vendadas. Antes de que le dieran un conjunto de ropa de algodón limpia para que se pusiera, estaba a merced de ellos. Estaba demasiado indispuesto para caminar. Incluso le costó un poco subir al carruaje de caballos. Pan Ruggi finalmente aceptó el té de Gilei, miró la espalda de Shua y dijo: ¿realmente es el último miembro sobreviviente del clan Shen? Gilei respondió: eso es correcto. Él es el único sobreviviente del sumidero de Shanxi. El príncipe heredero Xiao de Li Bei lo tomó personalmente bajo arresto. Todo este tiempo ha sido detenido en el carro de prisioneros de la caballería blindada de Li Bei. Nadie lo ha tocado en el camino hacia aquí. Pan Ruggi sorbió su té frío. Después de mucho tiempo, sonrió profundamente y dijo: el príncipe heredero Xiao es un hombre prudente. Shensha se bajó del carruaje y dejó que los guardias imperiales lo llevaran por un largo camino. La fuerte nevada golpeó su rostro. El eunuco interno que lideraba el camino se apresuró sin pronunciar una sola palabra. El pequeño eunuco, que estaba respetuosamente debajo de los aleros, salió a recibir a Pan Ruggi cuando éste llegó a la residencia Minli. Sostuvo la capa de Pan Ruggi, lo ayudó a cambiar la capa exterior de su túnica y luego se hizo cargo del calentador de manos que llevaba. Ya había anunciado su llegada en el interior. Pan Ruggi se arrodilló junto a la puerta y dijo: su majestad, este sirviente ha traído al hombre. Poco tiempo después, una voz baja y sin prisa sonó: tráelo. La respiración de Sheshensha se detuvo cuando lo hicieron entrar. Había incienso en el interior, pero no hacía mucho calor. Escuchó los sonidos de tos intermitente mientras barría su mirada por el rabillo del ojo, y vislumbraba 2 pies dentro del pasillo. El emperador Xiande estaba vestido con un dapao azul marino oscuro. Era delgado hasta el punto de ser huesudo, y su cuerpo se veía frágil. Las enfermedades mayores y menores nunca habían dejado de acosarlo en los 3 años que había ascendido al trono. Se sentó en la silla. Su cara rectangular parecía particularmente gentil y delicada, debido a una deficiencia de energía vital y sangre. Gilei lo ha estado interrogando durante varios días. El emperador Chande miró a Gilei, que estaba arrodillado de atrás. ¿Se ha llegado a alguna conclusión? Gilei se inclinó y dijo: para responder a su majestad, las palabras de este muchacho son incoherentes y están llenas de lagunas. Todo lo que ha confesado en estos días es contradictorio y no se puede creer. El emperador Xiande dijo: préstame lo que ha confesado. Gilei sacó la confesión ordenada de su seno y se la entregó con las 2 manos a Pan Ruggi. Pan Ruggi se apresuró a avanzar nuevamente y se lo presentó respetuosamente al emperador Xiande. El emperador Xiande lo miró una vez. Cuando llegó a la parte sobre el sumidero de Shanxi, mientras leía, se cubrió la boca y comenzó a toser. Se negó a dejar que Pan Ruggi lo limpiara por él. En su lugar, se limpió la sangre sobre los labios con un pañuelo. Dijo con voz fuerte: 30.000 soldados perdieron la vida en el sumidero, pero no Shenwei. Esto realmente me hace hervir la sangre. Shua cerró los ojos y su pecho comenzó a latir con fuerza. Efectivamente, al momento siguiente, escuchó las órdenes del emperador Xiande. Levanta la cabeza. La respiración de Shua se aceleró. Sus palmas en el suelo donde se apoyaba se sintieron heladas. Levantó la cabeza lentamente. Sus ojos cayeron cuidadosamente sobre las botas del emperador Xiande. El emperador Xiande lo miró y le preguntó: eres el hijo de Shen Wei y el único sobreviviente del sumidero Shanxi. ¿Qué tienes que decir? Los ojos de Shensha se enrojecieron. Su cuerpo temblaba muy levemente mientras sollozaba y no decía nada. Sin un cambio de expresión, el emperador Xiande exigió: ¡contéstame! Shensha de repente levantó los ojos. Las lágrimas cayeron por sus mejillas. Elevó los ojos por un momento fugaz, luego se arrojó al suelo, y sollozos espasmódicos en su garganta se elevaron junto con el temblor. ¡Su majestad! ¡Su majestad! Mi padre es fiel al país. Estaba demasiado avergonzada para enfrentar al país y a los ancianos Zombo después de la derrota de sus tropas. Por eso se inmoló para expiarlo. El emperador Xiande reprendió: ¿qué tontería estás diciendo? Si él fuera tan devoto a su país, ¿por qué seguiría retirándose? La voz de Shensha era ronca por sus sollozos. Mi padre envió a todos sus hijos al campo de batalla. Mi hermano mayor, Shen Suyi, fue torturado hasta la muerte por la gente de Biansha, que lo arrastró detrás de un caballo por la ruta pública de Shanxi. Si no fuera por su lealtad, ¿cómo habría podido llegar hasta tal punto? El emperador Xiande dijo: ¿cómo te atreves a mencionar la batalla de Shanxi? Shen Suyi huyó antes de la batalla. Su crimen es imperdonable. Shensha miró al emperador Xiande con lágrimas en los ojos. Dijo con voz ronca: la batalla de Shanxi fue un baño de sangre. Mi hermano mayor puede ser impreciso e incompetente, pero defendió a Shanxi durante 3 días. Fue dentro de estos 3 días que la inteligencia militar de la situación de guerra fue entregada a Shindong y Li Bei. Si no fuera por estos 3 días. Estaba tan ahogado por las emociones que no podía continuar. El emperador Xiande miró la confesión en su mano. Toda la sala estaba en silencio, excepto por los sonidos de sollozos de Shenshuan. En medio de este silencio insoportablemente largo, Shenshuan se clavó las uñas a la carne. El emperador Xiande de repente dio un largo suspiro y preguntó: ¿Shen Wei alguna vez se ha coludido con los enemigos? La respuesta de Shenshuan fue resuelta y decisiva.
Nunca. Inesperadamente, el emperador Shende dejó la confesión y dijo con una voz que se había enfriado abruptamente. Este chico es astuto y alberga la intención de engañar al gobernante. No debo permitirle vivir. Pan Rugi, arrástralo y azótalo hasta la muerte a las puertas de Duanshen. Este esclavo obedece. Pan Rugi inmediatamente recibió sus órdenes y se inclinó para retirarse. Chechenshua sintió frío por todas partes, como si lo hubiera rociado con un recipiente con agua helada. De repente se puso a luchar, pero los guardias imperiales cubrieron su boca y lo sacaron rápidamente de la residencia Mingli. Notas. 1. Li. Una antigua medida de longitud. Un li, aproximadamente 500 metros. 2. Río de hielo, es decir, también traducido como glaciar. 3. Donde todos fueron masacrados. Más específicamente, mata a los enemigos y luego acumula sus cuerpos en una torre, para hacer alarde de su destreza y victoria. 4. Los niños de estos días fueron clasificados de acuerdo si eran niños Di o niños Shu. Un hijo Di nació de la primera esposa legal. Esta también fue la esposa que se ha casado oficialmente con la familia, también conocida como Shenshin. Ser el mayor de la esposa legal lo convirtió en el heredero legítimo. También tenía un estatus social más alto y a menudo recibían un mejor tratamiento en comparación con un hijo Shu, nacido por concubinas. Se recomienda tener esto en cuenta ya que será un tema recurrente en la novela. 5. Criado en la naturaleza. Básicamente se quedó solo para crecer naturalmente y libremente por su cuenta, sin ninguna o mucha guía e interferencia de sus propios padres, a diferencia de ser moldeado desde joven para cumplir con las expectativas de los padres y la sociedad. 6. Un criminal grave. Se refiere a los delincuentes arrestados, generalmente por delitos graves, por orden del edicto imperial escrito y aprobado personalmente por el propio emperador. 7. Príncipe heredero o heredero principesco. Shushi. No debe confundirse con el príncipe heredero del emperador, Taishi. Este es un título dado al mayor Disi, hijo Di, también el heredero legítimo de un príncipe de primer rango. En resumen, los príncipes o señores durante la dinastía Ming fueron titulados y asalariados miembros de la burocracia imperial con un señorío nominal sobre varios feudos en toda China. 8. En la dinastía Ming, el Tribunal Supremo era conocido como el Juicio Conjunto de las tres oficinas judiciales, cuyos veredictos debían presentarse al emperador para su aprobación. Tres oficinas judiciales son el Ministerio de Justicia, el Tribunal de Revisión Judicial y la Dirección de Vigilancia. 9. La silla Taishi, o silla del Gran Preceptor, es un estilo clásico de un sillón de madera de la antigua China. 10. Terciopelo, sombrero yandu, es un sombrero usado por los eunucos en la dinastía Ming. Estaba hecho de terciopelo o de crespón de invierno. 11. Jin es un patrón de calabaza que se usa en cuadrados de mandarina o insignias de rango de los atuendos oficiales, desde el día 23-24 del mes lunar 12 hasta el año nuevo lunar, también conocido como el Festival de Primavera. Los ministros internos de la dinastía Ming tuvieron que usar patrones de calabaza en sus ropas para dar la bienvenida a la primavera. 12. Insignias de rango o cuadrados de mandarina era una gran insignia bordada cosida en el abrigo de un oficial para indicar el rango del oficial que la llevaba. Por ejemplo, el uso de cuadrados que representaban aves para funcionarios civiles y animales para funcionarios militares. Incluso había cuadrados estacionales como la calabaza. 13. Calentador de manos. Un pequeño calentador de manos portátil que parece una olla pequeña, también conocido como Tangpusi. 14. Más específicamente, sobrevivientes partidarios de una causa malvada, pero la palabra también se refiere a un hijo nacido de una concubina, es decir, descendiente restante o miembro del clan. 15. Literalmente una prisión o carro de prisioneros utilizado para transportar criminales a larga distancia. 16. Sirviente o esclava. Era típicamente un término que las esclavas o sirvientas usan para dirigirse a sí mismas cuando hablan con el emperador o sus concubinas imperiales. Durante la dinastía Ming, los eunucos, los que sirven al lado del emperador, también usaron este término para referirse a sí mismos cuando hablaban con el emperador. 17. Dao Pao. No debe confundirse con una túnica de sacerdote taoísta. Esta era una túnica común típicamente usada por los hombres de la dinastía Ming. 18. Deficiencia de energía vital, Qi y sangre. En la medicina tradicional china se requiere una cantidad suficiente de Qi o energía vital para mantener el yin y el yang del cuerpo. Cuando el Qi de uno es deficiente, puede ocurrir dolor, sufrimiento y enfermedad. La deficiencia de sangre es una afección que subyace a muchas enfermedades y está relacionada principalmente con el hígado, los riñones y el corazón y el vaso. Pueden parecer similares a la anemia, pero la anemia es causada por la falta de hierro en la sangre, mientras que la deficiencia de sangre se considera una falta de sangre en sí misma. 19. Zen. Un término imperial para yo, que el emperador usaba para referirse a sí mismo. Solo usaré yo, mi, etc. en el texto para facilitar la lectura, pero el emperador en esta novela siempre usa Zen cuando se refiere a sí mismo. 20. Flagelación.
Castigo corporal o tortura por flagelación: la espalda, el trasero, las piernas con un palo largo o una pala.